Toda tipografía política. Toda tipografía es política. Sí. A dos micrófonos, me parece. Bueno, nosotros somos parte. Acá nos vamos a mirar mucho y fijo. Vamos con el stand-up. Sí. Bueno, yo hablo primero porque soy mayor. Bueno, está bien. Nosotros somos representantes de un colectivo que se llama Rorschach, que ahora Bruno va a contar más cosas. Él es Bruno, yo soy Facu. Somos representantes de un grupo mucho más grande, que es un colectivo mixto de personas que se identifican como varones, como mujeres, y personas no binarias, digo, distintos tipos de identificaciones y particularidades dentro de la disidencia sexual y el espectro binario no binario. ¿Sí? Yo me identifico como marica, por ejemplo. ¿Sí? Eso es parte de un colectivo que piensa la historieta y del que Bruno va a hablar algunas cosas. Bueno, como ya les dijo Facu, el grupo se llama Rorschach. Inicialmente se llamó Grupo de Lectura de Historietas Rorschach. Rorschach, como el test, ¿vieron el test? Como de el test, Rorschach? sí. Complicado el nombre. Fue un nombre que elegimos en función de la primera lectura que hicimos, que fue Watchmen. Hace unos años hubo una película y Rorschach era un personaje de Watchmen, que es una especie de superhéroes que tiene una mancha en la cara, ¿no? Como el test. Previo a la primera lectura y a la primera juntada, yo fui alumno de Facu en literatura alemana. Es un proyecto que surge en el marco de la carrera de letras, pongámosle, en la Facultad de Humanidades en La Plata. Exactamente. Yo soy docente de la carrera de letras, aunque no país. Así está el país. Bueno, es cierto, sí, a mí no me quiere la germanística argentina, que es la literatura alemana argentina, no me quiere mucho. La señora Bomba Gabriel. Exactamente. La amamos a Graciela. Graciela, una de las cosas que iba a decir es que Graciela es nuestra mentora en un montón de aspectos. Fue la directora de tesis de Facu, pero además es como una especie de facilitadora que tenemos, que cada vez que necesitamos hacer algo nos dice sí, y nosotros vamos y ponemos bombas en algún lado. Firma cosas. ¿Vieron esos docentes que abren caminos más allá de la edad que tienen, lo que piensan, un montón de cosas? Esas personas que agradeces en la vida poder cruzarte porque habilita vidas. Bueno, Graciela es todo eso. Sí. Bueno, cuestión. En el año 2009 me anoté en la cursada de letras. Casualmente era el primer año de profesor de trabajos prácticos de Facu, como muchas coincidencias. En una unidad tenía que explicar, ¿cómo se llamaba? La puesta en abismo. Puesta en abismo, que es una especie de procedimiento borgiano, el espejo, ¿no? La luna entre dos espejos, ¿no? Esa imagen telescópica que se hace. Y Facu saca una revista Fierro, que tenía la portada dibujada por Gustavo Sala, que es un dibujante que también trabaja para el suplemento ¿no? de Página 12. Un tipo con un dibujo bastante particular, muy del orgánico, ¿no? muy caricaturesco también, que le gusta mucho la caca, los fetos, ¿no? Toda la cosa así. Mucho humor negro, mucho fluido. Humor negro, mucho fluido, exactamente. Y la portada de la revista Fierro era un tipo en el baño cagando, que leía la revista Fierro, en la que había un tipo en el baño cagando, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, era una puesta en abismo perfecta, pero cuando yo vi la tapa de la revista Fierro, a mí se me hicieron así los ojos y dije, acá algo hay que armar. Termina la cursada y Facu empezó, se había armado un grupo de compañeros muy lindos y terminamos haciendo un taller de lecturas complementarias de literatura alemana, pero yo le dije, si vamos a hacer uno de literatura alemana, tenemos que hacer uno de historieta. Y me dijo que sí. Así está el país. A ver, también tenía que ver con que nosotros estamos en una carrera, en la carrera de letras no se lee historieta, al menos en La Plata, ¿no? La historieta no es considerada, esta cuestión de los prejuicios que hay alrededor de la historieta, no se leía historieta. Claro. Yo siempre leí historieta, la historieta para mí fue un espacio de refugio, ¿sí?
acá es una enfermita lectora de historietas desde siempre, y nos cruzamos con otras personas que también leen historietas y así sale eso de juntarse. Y decidimos juntarnos, empezamos a contactar amigos, gente que se copara y armamos un grupo que tenía gente de arquitectura, de sociología, en aquel momento Santiago estaba estudiando psicología, por ejemplo, una cosa así. Bueno, y nos empezamos a juntar y leímos Watchmen, nos empezamos a juntar todas las semanas, los viernes creo que era, tipo 6 de la tarde o 4 de la tarde, una cosa así, y leíamos un capítulo de Watchmen y lo charlábamos. Y así. Entonces así le terminamos poniendo Rorschach al grupo, lo decidimos creo que después de terminar de leer Watchmen, al principio era solamente un grupo de lecturas. Después modificamos la cadencia de las reuniones y pasamos a hacerlo quincenal porque todos somos gente ocupada que estudiaba y que estudia y que trabaja y era más difícil leer y juntarse una vez por semana, pero la idea en su momento fue armar un grupo, tener una masa crítica de gente que supiéramos que le gustaba la historieta y pelearla desde ahí adentro a la carrera de letras. Un poco porque nuestra inscripción era letras y entonces veíamos como esa deficiencia, ¿no? También esa vacancia en la carrera. Lo vimos como una deficiencia y al final nos terminó importando nada, digamos. Al contrario, por eso también era que... En un punto uno de nuestros objetivos era llevar la historieta a la carrera de letras, por ejemplo, ¿no? Y hoy en día reconocemos que fracasamos. Digo, que es un grupo que fracasó en muchos de sus objetivos. Pero ¿con qué gana fracasamos? Pero que está bueno hacerse cargo del fracaso como un lugar también de empoderamiento. Sí. Ahí también me pongo, queer. Digo, hay un libro del arte queer del fracaso de Jack Halberstam que está circulando en PDF traducido, que justamente habla de eso. ¿Por qué vivir el éxito en términos heteropatriarcales, ¿no? Y las rochas, nosotros hacemos llamar las rochas colectivamente de forma informal por Rorschach, que es muy complicado, así que nos decimos las rochas, y en función de que La Plata tiene que ver con Dardo Rocha, etcétera, fundador de La Plata. También, había... Es como una mezclita. Dicho sea de paso, estoy disfrutando mucho esta hegemonía platense que hay en la mesa. Tenemos... como jugar de local, está bueno. Bueno, así que también resumimos el grupo, el nombre del grupo. Bueno, y pasó el tiempo, o sea, hace 10 años que nos estamos Todo eso ocurrió en el marco. Primero de la Cátedra de Literatura Alemana, que Graciela nos firmaba si necesitábamos algún papel, usábamos instalaciones de la Facultad de Humanidades, pero por supuesto, era porque teníamos ganas, sabemos que los financiamientos en las universidades, y hoy en día es peor todavía, es complejo eso, ¿no? No éramos un grupo formal, digamos, el grupo de estudios de investigación del centro tal. Éramos un grupo de, citando una frase que digo siempre de las telenovelas de Mariana del Barrio, campesinas muertas de hambre juntándose en un pequeño espacio X, digo, en el buen sentido, yo soy del interior y soy de una familia campesina, ¿sí? Es campesina. Y desde ese lugar somos muy marginales, digo, no es que ubicados en la Facultad de Humanidades tengamos centralidad de algo, ¿sí? Nos miran de costada todo el tiempo. Incluso no llegamos, digo, teniendo en cuenta que hay un montón de cosas que el grupo ya con 10 años de existencia ha hecho, igualmente no hay forma de volver permeable algunas estructuras para que se trabajen otras modalidades de circulación textual, digo, ni siquiera hablemos de historieta, otras modalidades, ¿no? Sí. Bueno, así que en estos 10 años, digamos, hemos leído un montón, nos pusimos como 2 o 3 lineamientos. Primero, tratar de recorrer por ejemplo, elegimos siempre una historieta argentina, una yankee, una europea y una japonesa, y así, como ir variando para poder abrir nuestro propio abanico, digamos, hacer como esa aventura porque suele pasar que uno es muy fan de, no sé, a mí me gustaba Dragon Ball y yo quería leer manga, y no, bueno, pero hay que la idea era ir ampliando, ir aprendiendo nosotros mismos y abriéndonos otro tipo de caminos, así que era resistir un poco el tironeo de la hegemonía de la historieta yankee o en su momento, bueno, el manga también pesa mucho, tratar de conocer y tener el privilegio de ver en vivo la explosión de la historieta argentina, porque
a ver, la cita de la Fierro no es ociosa, digamos. En 2006 había empezado la nueva época de la Fierro y la historieta argentina estaba haciendo ¡pah! Estaba reventando de nuevo, entonces también vimos en vivo un montón de cosas que fueron ocurriendo del mercado editorial argentino, y también descubrir un poco de historieta europea, que nuestra industria editorial, la historieta europea, la mira muy de lejos. Entonces era como ir así tanteando. Entonces, tratar de no cebarnos demasiado con un tipo de historieta en particular. En algún momento se nos ocurrió también ir leyendo, llevar algo escrito como para tener, o para proponer alguna idea, ¿no? Como fuimos imaginando distintas mecánicas de grupo, porque en sí, o sea, charlar de historietas, hace falta el objeto, ¿no? Pero uno ya tiene que estar como traduciendo. Entonces, bueno, ya sí vamos a traducir que fuera completo, ¿no? Entonces, los que quisieran despuntar el vicio de la escritura también era un poco la idea de llevarlo adelante. Después de ahí, qué sé yo, en mi caso yo tenía un blog desde hacía 500.000 años y fue cosas que se me ocurrían adentro en las charlas que nos hemos peleado. Hemos discutido de cosas en las charlas sobre determinadas historietas y después con eso me armaba algún pequeño posteo, porque también un poco otra de las cosas que mayormente como alumnos de letras teníamos, es que uno también va desarrollando un lenguaje crítico, ¿no? Por lo menos, entonces llevarlo a la escritura, poder hacerlo más consciente, poder hacerlo más ordenado, servía para darle forma al pensamiento, y al mismo tiempo también para, una vez que lo tipias, para ponerlo a circular. Sí. Nosotros teniendo ya 10, este es el 10º año que existe el grupo, que aparece primero como un grupo de personas que simplemente se junta a leer, eso empezó a generar otras cosas, ¿no? Empezó a generar, digo, nosotros hemos sido alrededor de, me gusta cerca de las 40 personas pasaron por el grupo, hoy seremos entre 15 y 20, ha ido cambiando, va mutando constantemente, hay personas que son eyectadas rápidamente, el grupo tiene una perspectiva feminista sexodisidente, digo, es un grupo que también se volvió un grupo de formación para algunas personas y quien no admita, digamos, esas posibilidades termina rápidamente escapando, digo, ¿no? Porque a veces la historieta también es un espacio de muchísimos discursos patriarcales, masculinos, en el peor sentido, ¿no? A partir de eso empezó a pasar que hace unos años empezamos a dar talleres en escuelas, porque una amiga que daba clases de historietas, vengan, e iban 2 del grupo a dar un taller. Talleres en tal otra cosa. Y empezaron a aparecer un montón de actividades, producto también de que nos poníamos a escribir sobre historieta y a producir textos ensayísticos y críticos. Y en algún momento pensamos, ¿por qué no hacemos un congreso? Y le pusimos un nombre muy serio, Congreso Universitario de Historieta, y después le pusimos la sigla Q. En realidad fue al revés. Teníamos la sigla primero, claro, queríamos que se llame Q la sigla, después pensamos el nombre. Imitando a unos congresos que había habido acá en Capital Federal, que eran las viñetas serias, que fuimos como grupo varias veces. Que eso fue una decantación, ¿no? De las reuniones y de tener algunas ideas y qué sé yo. Bueno, los que habíamos elaborado una textualidad y teníamos ganas de leer una ponencia, nos mandamos. Que en realidad el primero fuimos vos y yo que leímos. Sí. El primer viñeta seria fue en 2010. Pensando en esto de las historietas también, y qué está pasando con la escritura sobre historietas, claro, además de la producción de historietas, ¿no? Los viñetas serias fueron un síntoma de una época que empezó a aparecer totalmente tesis que trabajaban historietas, digo, en áreas que a veces, capaz que en algunas áreas es más sencillo, pero en letras no es algo tan habitual, ¿no? No, que de hecho las primeras tesis en La Plata que hablan de historietas, la tuya, la tesina de licenciatura de Martín Castañer, y sí. En letras por lo menos, estamos ahí. Bueno, entonces esto de ir a congreso fue una decantación, ¿no? Pero bueno, de golpe caímos al viñeta seria, sola, bla. Fuimos a los 3 que siguieron en 2012 y 2014, y en 2015 hicimos uno nosotros. Con la diferencia de que fue un congreso que intentaba, creo que recién lo dijo al principio, ¿no? Esto de la resistencia en determinados espacios. Era un congreso que se posicionaba como un congreso
estudios sobre tal tema serio, pero al mismo tiempo pretendía romper algunas estructuras, ¿sí? Que tuvimos 2 ediciones, una en el 2015, otra en el 2017 y otra este año, y eso fue evolucionando a algo que en el último tuvimos una feria de fanzines sexodisidentes prácticamente, tuvimos cosplay, digo, que no son cosas que aparezcan, digo, gente vestida de personajes, que no son cosas que aparecen fácilmente en espacios universitarios a veces, ¿no? Había algo ahí de tensionar y disputar algunos espacios académicos que siempre fracasamos igual, no importa, pero intentamos, ¿no? Pero con ganas. Y algo que empezó a pasar, que también nos preguntamos, ¿por qué nos invitaron acá? Pensamos, si nosotros no editamos, pero empezamos a pensar eso, y en realidad no editamos, pero lo que hay es dentro del colectivo, que somos muchas y muchos y muches, hay circulaciones de autoedición, de producción de textos, de divulgar desde el principio nuestros textos en blogs, en redes sociales. Bruno tiene un blog que, si no estoy mal, se llama Hablemos de Historietas, en el que hay textos ensayísticos, pero también hay traducciones de historietas, de tiras de Spider-Man, que hace una de las integrantes del grupo, que es Rocío, pero que las traduce a castellano rioplatense, ¿no? Conurbaneado. Hay digamos, que decir, el término técnico es conurbaneado. Digamos, tiras de Spider-Man. En donde Spider-Man le dice a Jonah Jameson, piojo resucitado. Digamos, como. Y no la traducción que siempre tenemos, o neutra o peninsular, ¿no? Claro. Y así como pasaba eso, al mismo tiempo. Pensamos, bueno, ¿cómo hacemos circular todo eso? Y apareció en el segundo Q la idea de hacer un fanzine. No tenemos mucho, después les hago circular esto y ahora les decimos las redes cuáles son. Y en esto hay fragmentos de trabajos críticos, ensayísticos de todo desde el grupo. Que después uno puede ir a la página de Facebook que tenemos y están los trabajos enteros. Pero digo, esos fueron como formas que empezaron a pasar, no colectivamente, sino que esto como si Rogers fuera un colectivo que contiene muchos otros proyectos que se interseccionan, digamos, con eso, ¿no? Digo, hace 1 año y pico, 2, algunos integrantes, que vos terminaste también produciendo ahí, armamos, digo, vamos a producir fanzines, y armamos algo que empezó como un chiste, pero terminó siendo algo más en serio, que es Pamela Borges Editora. Como todo lo y que editamos hacemos. fanzines, ¿no? Y a partir de eso, ¿qué editamos como fanzines? Y ponencias, textos, digo, traducciones, ganas de editar algo, y quién quiere. Y bueno, uno de los integrantes del grupo armó una historieta que la presentó al concurso de historieta y memoria de Haroldo Conti, creo que hace 1 o 2 años que hubo uno, y no ganó nada, pero lo presentó y dijo, tengo esto. Y él lo hizo fanzine, y nosotros lo que hacemos es, en las actividades que hace el grupo, muchas veces vamos con los fanzines de Pamela, y este fanzine y otros que tienen traducciones sobre historieta, todo, digamos, muy mezclado con cuestiones de disidencia sexual. Digo, a mí me pasó algo muy increíble con la materialidad del fanzine, cuando uno hace un fanzine que es algo sencillo, que digo, yo escribí una ponencia, ¿no? La escribí la ponencia, la mandé a una revista y quedó ahí, alojada en la web en una revista académica. Tomé lo mismo que escribí, lo hice fanzine, lo llevé a ferias y circula más, ¿no? Y tiene otra recepción que es interesante ver qué está pasando ahí. Y estamos en el camino de empezar a producir historietas. Yo hago unas historietas muy lindas con Paint, que ya no existe más el Paint, pero bueno, es parte de... es vintage el grupo, digo, tiene un poco de... Aceptémoslo. Nosotros somos vintage. Bueno, somos casi como una usina para pensar cosas que a veces no le terminamos de hacer, pero tenemos, digamos, somos un fracaso, porque del grupo nadie logró insertarse en nada que financie algo de lo que hacemos. Digo, lo único que hay 2 o 3 que tenemos cargos en la facultad, pero que son por otras cosas, ¿sí? Y bueno, al menos usamos eso para trabajar la historieta, que es algo que afectivamente nos mueve un montón. Yo creo que ahí hay cuestiones que exceden un poco, pasa a pensar eso ahí, pero algo que pasa con la historieta, con la marginalidad de la historieta, con lo subalterno, que se cruza a veces con la disidencia sexual, digo, hay algo también en el grupo que una y otra vez pasa. La idea de la perspectiva de género de las Rochas es una idea que yo avalo mucho, que es transversalizar, ¿no es? A mí me parece genial que tengamos congresos de género, pero hagamos un congreso de historietas que todo el congreso tenga perspectiva de género. Y eso es lo que intentamos hacer. Que de hecho se notó un montón. Que en el último se notó mucho. De las 40 ponencias que tuvimos. Sí, la mitad eran de género. Claro, la mitad eran de género. Digo, también tuvimos ahí el apoyo en virtud de que yo me fui moviendo en distintos centros de investigación, el Centro de Género de La Plata, digo, de la facultad, ¿no? Y a mí me parecía que algo
que nos pasa ahí con la historieta es casi como si fuera en esta usina que somos, de este grupo, que no sé si somos un proyecto, a veces somos una cosa cuando nos conviene, a veces somos otra, digo, depende de dónde nos podemos meter, ¿no? Me gusta la idea de ser como algo tóxico dando vueltas, tóxico en el buen sentido. Y para mí la historieta es un punto de contacto, pero que en el grupo terminó siendo un espacio cultural de unión, de formación sobre determinados temas, y a partir de ahí todo lo que se nos ocurra. Hemos tenido columnas en programas de radio, nos acaban de invitar a otra columna para hacer una columna de radio sobre historietas, pero con perspectiva de género sexodisidente en un programa en La Plata. Hay ideas de armar cátedras libres. Está la idea de hacer una feria de fanzines sexodisidentes que está ahí dando vueltas también después del otro Q. Y no sé qué, Sí. un montón de cosas que no sabemos si hacemos algo, pero la idea Ideas es mover. se nos ocurren un montón. Y dentro de todo eso, yo pensando esto el título de la mesa, ¿no? Proyectos alternativos en contra del canon, y nosotros nos movemos mucho, si nos pensamos como colectivo o proyecto, muchas veces en contra de lo tradicional, de lo canónico como forma de opresión, no de lo canónico, no de rechazar algo porque sí, sino de a veces esas cosas cuando funcionan como trajes que nos oprimen y, che, yo quiero leer una historieta, ¿por qué tengo que pensar que esto es malo? ¿No? Que a veces en nuestros espacios nos hemos movido en lugares en los que no es tan sencillo pensar determinados temas. Digo, nosotros pensar disidencia sexual puede estar de moda, servir un montón de cosas, pero también hay muchas resistencias internas y hay mucho progresismo que es de la boca para afuera, ¿no? Digo, y ahí hay algo que para mí hay un cruce con la historieta que es fuerte, que es interesante y que hemos tenido por suerte apoyo de espacios institucionales que a veces resisten a hegemonías que no quieren desestabilizar lo que siempre fue normal, ¿no? Digo, y me voy de tema, mejor no sé. Es difícil dejar de mandar ahí, ¿no? Y, El que manda. Digo, el grupo no pretende tampoco convertir la carrera de letras en ese objetivo que fracasamos. No es nuestro objetivo convertir la carrera de letras en una carrera de historieta. No, de hecho ahora el fracaso lo podemos poner como bandera, porque yo prefiero que nadie hable de historieta en la carrera. O sea, si lo van a tocar, lo van a romper. Desde ahí somos una especie de proyecto contra el canon, digamos, alternativo en contra del canon, y al mismo tiempo, dentro de esa cosa mutante y deforme, multiforme que es las rochas, también hay algo de empezar a jugar con la edición, la autoedición y la circulación de textualidades. Que nos está resultando re interesante esto de, digo, si ven los fanzines de las rochas, son una A4 doblada, impresa en letra Impact, porque es una letra que se ve linda nada más, digo, no tenemos ni la más mínima edición, ni esto le hizo una de las chicas que es tatuador porque le gusta hacer esto, digo, nada más, digo, pero los hace... Sí, es como si hiciéramos fanzines con Paint, ¿no? Bueno, ahí hay algo, empezamos de ahí y vamos moviéndonos a ver qué podemos hacer. Me parece que es interesante estar en movimiento, ¿no? Sí. Esto de... Sí. Y con el tiempo uno se da cuenta de que a la larga terminás ahí como una especie de referencia. Te miran de costado, pero por lo menos saben que estás, porque ya dijimos que hay un montón de compañeros. Porque lo que tiene la carrera de letras es que hay como una salida, como un perfil profesionalista que está negado. O sea, el docente de literatura en la carrera, por lo menos en La Plata, es como algo que ocurre pero por accidente, porque en realidad el perfil de la carrera siempre es investigativo. O sea, todos te forman para que termines estudiando y doctorando, pero en realidad los que terminan teniendo espacios para ganar plata con estudiar son muy pocos. Entonces es paradójico. Como corolario de eso, lo que ocurre es que un montón de compañeros que terminan en el aula les cabe ir a enseñar historietas porque es un objeto que los pibes también leen en el aula, leen afuera del aula. Entonces hay como una negociación ahí de voy con algo que es copado, me los gano y después les hago leer el mío sí. ¿Qué pasa? Lo que le falta es que saben que la historieta es algo copado que a los pibes les gusta, pero no saben la historieta porque la carrera no te enseña. Y la materia, literatura, en la escuela, no solamente permite la entrada al aula de texto literario, permite un montón de cosas, porque uno puede mostrar cine, serie, teatro, ¿no? Sí. Entonces ahí a nosotros nos pasó que de golpe, ¿viste? Siempre viene uno, che, estoy buscando para dar ciencia ficción, ¿qué historieta puedo leer? Y bueno, y uno tiene ahí un cierto saber con el que puede recomendar, al mismo tiempo que también nos han pedido ir a dar talleres.
Yo me perdí los que le dieron medias lunas a los chicos, pero uno no puede hubiera- estar, si uno no hubiera puede medias estar en lunas, todo, hubiera ido. claro, si nos decían antes. Bueno, así que creo que... Para cerrar, sí. una última cosa es, cuando tengamos fecha vamos a difundir. Nosotros, nuestros medios, digamos, de comunicación son una página de Facebook que se llama Rorsechach, Grupo de Lectura de Historieta. Si lo buscan, aparece ahí, y ahí vamos difundiendo toda esta información. También hay otra que es Q, Congreso Universitario de Historietas, que este año se va a hacer en septiembre. Todavía estamos viendo cómo, dónde y con qué, pero se va a hacer ese mes, aparentemente. Vamos a hacer lo posible. Y lo que podemos hacer, que pensando todo esto, es dentro de esa misma página, también tenemos un Instagram, que es el Grupo Rorschach, ¿no? En la misma página, que es algo que nos falta hacer, pero podríamos hacerlo en función de hoy, justo, es linkear a todas estas circulaciones de edición, autoedición, digo, tu blog, el blog de las traducciones de Paschi, Pamela, digamos, los fanzines de Pamela, para que todo esto, digo, ya que estamos hablando de eso, también hay una forma de llegar. Sí, ¿no? Va a estar todo ahí disponible. Así que bueno, Gracias. muchas gracias por escuchar. Marcela de Editorial Compatible.